En primer lugar, el abogado Javier Nart. Javier, adelante. Un momento, que funcione el micrófono. ¿Ahora? Sí. Nosotros no somos políticos, no pertenecemos ni tenemos ambición ninguna a pertenecer a esa casta, y lo digo con el peor de los sentimientos o el peor de las definiciones, que es la casta política que ha secuestrado nuestra democracia. Nosotros somos como ustedes, ciudadanos que un buen día pensamos que era hora de que protagonizáramos la política, que hiciéramos política, porque estábamos hartos de que nos la hicieran y que nos hicieran una política fundamentada en una partitocracia ajena cada vez más a los intereses de todos nosotros, constituyendo unas instituciones que se convertían sencillamente en aparatos donde se ubicaban la clientela de los partidos políticos, y que hayan convertido algo limpio por el que muchos de nosotros luchamos en los tiempos en los cuales en este país caían chuzos de punta, lo hayan convertido en lo que en Rinconete y Cortadillo, en la novela de Cervantes, es el patio de Monipodio, de Quevedo. Va siendo hora de que tengamos la conciencia de que el país se cambia regenerándolo y que no van a cambiarlo quienes lo han degenerado, porque no ha habido absolutamente ninguna transformación de la sociedad, sino para peor, desde que ellos han gobernado. Europa no es un hecho distinto y distante, Europa es nuestra necesidad. Es nuestra necesidad en lo que significa factores de regeneración, de democracia, de progreso y de unidad. De regeneración porque uno de los factores más importantes en los cuales nuestra podedumbre social, nuestra podedumbre política se ha presentado, ha sido a través, por ejemplo, de las comisiones de investigación. Le voy a dar un dato, porque parece como si Europa fuera una cuestión de gente remota, lejana, que hace cosas, que a saber lo que hacen. El 80% de los fondos de cohesión comunitaria que no han sido justificados debidamente, que no están legalmente acreditados, su protagonismo se llama España. Y eso significa un baldón para todos nosotros, con la agravante de que es la demostración de la putrefacción y de la corrupción. El 80% de los fondos que deberían haber servido para hacer progresar España están en un agujero negro y están vinculados directamente a nuestro país. Y después podrán hablar de la marca España. Nosotros luchamos porque la marca España sea una marca de progreso y de limpieza. Hay tres factores que son fundamentales en la Unión Europea, y lo digo porque hemos dado un paso al frente, bastantes de nosotros, para entender que era necesario que hubiera una voz ciudadana en la Unión Europea, que es el concepto de progreso. El concepto de progreso se fundamenta no en un mercado común, no en una Europa de comerciantes o de aristócratas políticos, sino una Europa protagonizada por los ciudadanos. Si estamos padeciendo la crisis terrible que estamos padeciendo, es consecuencia, primero, de la ineficacia y también de la corrupción. La ineficacia significa que la banca, que ha tenido un amplio margen de maniobra para defraudarnos en el sentido moral y material a todos los españoles ante los ojos complacientes y ciegos de los partidos políticos cuyos ilustres culos se sentaban en las sedes y en los consejos de administración de las cajas que producían desde las preferentes a las obscenas hipotecas, y ahí callaron, y ahora nos hablan de regeneración y nos están hablando de que eso hay que cambiarlo. Yo pregunto, cuando participaban del festín, ¿por qué no lo cambiaron? La cuestión es muy clara, porque se beneficiaban. Europa es eso, y Europa ha determinado, por ejemplo, cuál es la situación de nuestra justicia, que es una justicia penetrada por el poder político, una justicia donde Montesquieu, con la división de poderes, se fue por la cloaca el día en que Alfonso Guerra dijo Montesquieu ha muerto. Claro que murió, lo mataron, lo asesinaron con premeditación, con alevosía, y yo les diría incluso con un agravante que ya no existe en el Código Penal, que es con cuadrilla y también con nocturnidad posiblemente, con 4 agravantes. Está muerto, hay que resucitarlo. Tenemos que luchar por lo obvio, que es un país limpio, un país donde nos sintamos
orgullosos de pertenecer a él, un país en unidad. Miren, la Unión Europea es la acreditación, es la seguridad no solamente de nuestras garantías personales, sino de nuestra garantía de proyecto, que es el proyecto de una Europa unida, de unos Estados Unidos de Europa, donde no caben los euroescépticos de extrema derecha que quieren destruirla, como la señora Le Pen y como tantos otros. No caben tampoco los inmovilistas, que es la casta política que han dejado una Unión Europea absolutamente o parcialmente ineficaz, donde lo importante era sencillamente la construcción burocrática de Europa, y nosotros creemos en la construcción democrática de Europa, una Europa de ciudadanos y no de partidos o de gobiernos, concretamente vinculados, lógicamente, a los intereses de los partidos. Y al final, una Europa de la Unión. ¿Qué es una Europa de unión? Los Estados Unidos de Europa. Es un futuro absolutamente preciso y necesario. Y los terceros que quieren destruir son esos nacionalismos disgregadores separatistas que participan de algo que es algo así como la lujuria casta o el agua seca. O sea, una contradicción en término, consistente en desde la separación a la unidad. Yo soy catalán, vivo en Cataluña, y estamos padeciendo esta marea de nacionalismo primario, arcaico, reaccionario, que consiste en mirarnos nuestro propio ombligo y olvidar conceptos fundamentales como es solidaridad, como es unidad, como es participar de algo común para en común salir del problema en el que en este momento nos encontramos, que además son los mismos que nos han metido en el problema. Curiosamente, la participación, la responsabilidad es de ellos y parece que son los salvadores, lo cual también es una segunda contradicción. Europa es la garantía de nuestra unidad, y nuestra unidad no solamente de España, sino también de algo superior a lo que necesariamente debemos llegar para que sigamos siendo algo en el concierto internacional que se llama Europa. Me callo ya. Miren, seguramente ustedes me conocen de otras cosas, y por lo tanto yo lo que les ruego es que no se crean lo que les digan las personas que aparezcan y les comenten un bello amanecer. Créanse la trayectoria de la persona y si les merece fiabilidad y credibilidad, apóyenla. No se crean en los eslóganes, no se crean en la propaganda, sean autónomos y piensen, porque pensar también es un hecho revolucionario. Gracias.